al hombre. Da igual si son católicos, si son evangélicos, da exactamente igual. La gente siempre busca puntos de referencia, ¿no? Los jóvenes buscan al cantante de moda, ¿verdad? Las personas siempre buscan a alguien a imitar cómo se viste, cómo se peina, cómo habla, cómo actúa, cómo vive. Y a veces también dentro del mundo cristiano hay creyentes que inconscientemente depositan, ponen excesiva confianza y su mirada, llámese en el pastor, llámese en el obrero o como sea. Y nosotros hemos luchado y lo haremos con uñas y dientes a lo largo de toda nuestra vida para que jamás, nunca nadie atribuya la gloria a nosotros ni piense que es porque nosotros no somos nada, hermano. Decía Santiago cuando escribía su hermosa carta que Elías, el profeta Elías, uno de los grandes varones de Dios en la historia del pueblo de Israel, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero Dios lo usaba, Dios lo bendecía. Y no sé si alguna vez algunos de ustedes se han preguntado por qué la Biblia no ocultó los defectos, los pecados, las carencias, las debilidades de grandes personajes bíblicos como por ejemplo Elías, que dice la Biblia que estaba un día en la cordillera, una cordillera montañosa al norte de Israel que se llama el Monte Carmelo, y en lo alto de ese monte desafió a cientos de profetas falsos, profetas que le rendían culto a Baal. Estaban financiados por la corona, por la reina Jezabel, que era la esposa del rey Acab, una pareja perversa que llevó espiritualmente al país a la ruina, a la descomposición total, moral y espiritual de la nación. Y ahí se levanta este hombre de Dios llamado Elías, un solitario de la vida, pero que el Señor lo levanta y pone en su corazón que desafíe en una mañana en lo alto de esa montaña a los profetas de Baal, diciéndoles que si ellos verdaderamente están plenamente convencidos de que Baal es el verdadero Dios, pues ahora tienen una oportunidad extraordinaria para poder demostrarlo. La prueba era muy fácil. Construyamos unos altares de piedra, pongamos en lo alto de ese altar un buey troceado, invoquen a su Dios y en vez de prender nosotros el fuego, que vuestro Dios lo haga. Y de esa manera quedará claramente evidenciado de que vuestro Dios es el verdadero y no el mío. Por lo tanto, ellos aceptaron el desafío, estaban sinceramente equivocados. Ellos no dijeron, no, esto es un desafío demasiado grande, vamos a quedar en evidencia, vamos a hacer el ridículo. No, ellos lo aceptaron porque ellos creían en lo más profundo de su corazón que su Dios, esa estatua llamada Baal, que significa Señor en hebreo, les iba a responder por fuego. Y dice que construyeron el altar, pusieron la leña, trocearon el buey y desde la mañana hasta bien entrada la tarde gritaban frenéticamente, dice Primera de Reyes capítulo 18, invocando al nombre de su Dios, de su ídolo, creyendo sinceramente que el fuego iba a caer del cielo. Mientras tanto, Elías se reía de ellos y les decía, griten, griten más fuerte, a lo mejor vuestro Dios está dormido y hay que despertarlo. O a lo mejor está de paseo, está de vacaciones y está ocupado en otros quehaceres. Griten, griten. Dice la Biblia que llegó un momento en el que cogían lancetas, cuchillos y se cortaban la piel y comenzaba a correr la sangre, creyendo que de esa manera su Dios les iba a responder. Pero hicieron el ridículo totalmente. Allí no cayó nada de fuego. Entonces Elías dijo, bueno, ustedes ya han tenido su oportunidad, ahora me toca a mí. Él construye un altar de 12 enormes piedras, cada piedra representaba a las 12 tribus de Israel, coloca el buey encima, pone la leña, hace una especie de zanja o de cortafuego alrededor del altar, dice que echen cubos de agua
que corra el agua por todas partes. Y entonces, en una brevísima oración, que no tarda uno ni un minuto en hacerla, dice que él invocó el nombre de su Dios, y entonces Dios respondió por fuego en aquel lugar. Y quedó claramente establecido que el Dios de Elías era el Dios vivo y verdadero. Automáticamente él degolló a los 400 falsos profetas de Baal. Y ese día Israel, por lo menos en ese momento, se volvió a Dios. No fueron coherentes ni mantuvieron esa integridad y ese orden con el Señor, pero por lo menos ese día hubo un conato, hubo un inicio de un cambio, de una restauración espiritual. La reina Jezabel no cayó postrada ante el Dios de Elías. La reina Jezabel y su marido Acab no reconocieron que estaban equivocados y financiando un culto falso, sino más bien todo lo contrario. Pusieron precio a su cabeza y dijo la reina Jezabel: si no mato hoy y degollo como él ha degollado y le ha cortado la cabeza a mis sacerdotes a Elías, no iré tranquila a la cama a dormir esta noche. Le puso precio a su cabeza. Lo que 400 hombres no lograron hacer, el edicto real por parte de Jezabel, atemorizó tanto el corazón del varón de Dios que salió corriendo hasta el sur del país. Muerto de miedo se mete en una cueva que se puede visitar hoy en día en Israel. Hoy en día está tapada, está cubierta por un templo griego. Y allí le dijo al Señor: quítame la vida, no aguanto más. Me siento solo, no veo realmente el cambio en la gente que yo anhelaba y tanto te he pedido, no lo veo. Tal vez él pensaba que los reyes se iban a convertir, el esposo y la esposa, pero no pasó así. Y entonces, cansado, harto, desanimado, deprimido, le pide al Señor que le quite la vida. ¿Por qué la Biblia no ocultó esa porción? Porque la Biblia no podría relatar no solamente la gran victoria, el gran éxito que obtuvo en el Monte Carmelo. ¿Por qué el Señor también inspiró por su Espíritu Santo al autor de ese libro? Para que hoy todos nosotros supiéramos que Elías se desanimó, se deprimió y no quiso seguir predicando. Porque la Biblia no oculta que Moisés pecó contra el Señor al golpear la roca cuando el Señor le había dicho que le hablara. Porque el Señor no oculta el pecado del rey David, un hombre que escribió 75, 77, tal vez más salmos de la Biblia. Un hombre que simplemente hacía tocar unas cuerdas en su arpa y los demonios salían corriendo. Un hombre que derrotó a gigantes, un hombre que mató leones, un hombre que mató osos, el dulce cantor de Israel. ¿Por qué la Biblia no ocultó su pecado con Betsabé? Porque la Biblia no ocultó que Abraham le dijo a su mujer: dile que eres mi hermana y no mi esposa. Porque la Biblia no ocultó que Pedro negó al Señor. Hizo grandes cosas, caminó por encima de las aguas, estuvo en el monte Tabor en el día de la transfiguración, viendo a Moisés y a Elías. Participó de la multiplicación de los panes y de los peces. Vio milagros, señales, maravillas. Porque la Biblia nos cuenta que negó al Señor 3 veces. Para que ninguno de nosotros en el día de hoy tengamos un concepto demasiado elevado de aquellos hombres que fueron simplemente instrumentos de barro utilizados temporalmente por la misericordia y por la gracia de nuestro Dios. Exactamente igual quiero dejar bien claro en este día a todos ustedes y a todos los que verán este culto posteriormente, que no hay ningún mérito personal, no hay nada especial, no hay nada que les tiene que motivar a ustedes a poner su mirada en nosotros. Ya muchos cristianos desde los días del confinamiento nos contaban que salieron de sus respectivas iglesias desanimados, apaleados y heridos. ¿Por qué? Porque se fiaron demasiado del hombre. Y la Biblia dice: maldito el varón que pone su mirada en el hombre. Más bienaventurado el varón que pone su confianza en el Señor. Hoy os digo en el nombre del Señor: mirad al Señor, adorad al Señor, aplaudid al Señor y no confiáis ni miráis en el hombre. Porque somos instrumentos de barro, utilizados temporalmente, no sé hasta cuándo. Por eso, mis queridos hermanos, en esta mañana estamos aquí no para ver a unas personas especiales. Nosotros somos siervos para servirles a ustedes.
no para servirnos de ustedes. Estamos aquí para servirles a ustedes. Si algo ha enseñado y si para algo sirve la iglesia virtual, es para eliminar cualquier afán de protagonismo de cualquier persona que utilizando esta plataforma quiere lucirse y quiere utilizar la iglesia virtual como una especie de pasarela para decir yo tengo esto, yo tengo aquello, yo predico, yo canto, yo tengo este don o yo tengo el otro don. La iglesia virtual no es el foro indicado para una persona que tiene una agenda personal y que no tiene deseos de servir a los demás. No es tu lugar, no es el sitio indicado. Aquí estamos para servir, aquí estamos para ayudar a los hermanos, aquí estamos para levantar la obra del Señor. Aquí estamos de paso, pero la obra del Señor continúa. Prueba de ello, que en estos últimos 2000 años, Satanás ha hecho todo lo habido y por haber, todo lo posible para impedir que la iglesia y el evangelio se extendiera en todas las naciones de la tierra, y ha sido un fracaso. Si bien es cierto que miles y miles de hermanos nuestros han muerto, han sido torturados, han sido quemados, han sido crucificados, han sido encarcelados, devorados por las fieras en los circos romanos, la iglesia sigue adelante de gloria en gloria y de victoria en victoria y de bendición en bendición, porque es Él el que la sustenta y el que la cuida, no el hombre. Tenía mucha curiosidad en uno de los viajes que hice a Israel por conocer Cesarea de Filipo. A veces cuando voy con grupos, ya este año hemos ido, gracias al Señor, en 2 ocasiones, ya nos dieron permiso para poder viajar y tenemos pendientes para el mes de octubre y noviembre otros 3 viajes. Pero en uno de los primeros viajes que hice a Israel, cuando conocía muy poco de ese país, tenía yo personalmente mucha curiosidad por visitar Cesarea de Filipo. Y les cuento por qué. Porque fue en ese lugar donde el Señor Jesucristo pronunció una frase que se convirtió en promesa, que prácticamente toda la cristiandad conoce perfectamente, y es aquella que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quería saber qué es eso de las puertas del Hades. Quería saber por qué allí y no en Jerusalén, no en Samaria, no en Judea, no en Capernaum, no en Belén, dijo el Señor esa frase. ¿Por qué lo llevó hasta tan lejos? Porque Cesarea de Filipo está bien al norte. De hecho, una ocasión cuando fuimos oíamos las bombas que caían en Siria en aquel momento. Y cuando llegué a Cesarea de Filipo, que ya no se llama así, sino se llama la ciudad de Banias, me di cuenta que estaban las ruinas de un templo al dios Pan, al dios del pánico, del terror, al dios de la muerte. Y era un templo que cuando entrabas por la puerta era así como una especie de, algo así parecido a esto, como una especie de tubo. La gente entraba por la puerta. Al final había un hueco en la roca del cual salía fuego, como si fuera una especie de volcán. Por eso lo llamaban las puertas del infierno o las puertas del Hades. Hay muchas puertas del infierno en el mundo. En Canarias también tenemos unas cuantas. Y el Señor Jesucristo, cuando llevó a sus discípulos allí, vieron sacrificios humanos de niños que los arrojaban al fuego para calmar la ira del dios Pan. Y vieron a jovencitas vírgenes que se sacrificaban y quemaban varias partes de su cuerpo en honor al dios Pan. Y el Señor Jesucristo pronunció allí esta frase: las puertas del infierno no prevalecerán, no le pasarán por encima a la iglesia, sino que la iglesia permanecerá en el tiempo. Y al poco tiempo de haber pronunciado el Señor esa frase célebre en aquel lugar, dejó de salir fuego de aquella cueva. De hecho, ya no brota el fuego y comenzó a salir agua. Agua limpia, agua fresca, y es uno de los afluentes más importantes del río Jordán. Y allí en Banias es donde el Señor pronunció esta frase. ¿Qué quedó del templo al dios Pan? Ruinas. Ruinas que no reconoces absolutamente nada. ¿Qué quedó de aquella promesa que el Señor dio? Todos y cada uno de nosotros en esta mañana, centenares, miles y miles de hermanos, lavados, comprados por la sangre de Jesucristo, gente que ha sido liberada, gente que ha sido sanada, transformada por el poder de Dios, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
No quedó nada del templo al Dios Pan, no quedó nada del imperio romano, no quedó nada del imperio griego, no quedó nada de Babilonia, no quedó nada de Egipto, sino piedras y piedras y nada más que piedra. Pero nosotros también somos piedras, pero piedras vivas que alaban, glorifican, honran el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que ha quedado para la historia. Aleluya. Pero eso no significa, mis queridos hermanos, que la iglesia actual no necesite un cambio. Meses antes del confinamiento, tenía un dolor constante en mi corazón cuando veía, cuando escuchaba las barbaridades, las locuras, las falsas doctrinas, las modas que se predicaban y se metían en las iglesias. Y allí iba la gente como borregos, diciendo amén a cualquier cosa, siguiendo a hombres, casi adorándolos, idolatrándolos. Y cuántas veces en mi intimidad yo le decía al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que estos asalariados del reino, que utilizando la bondad y la generosidad de la gente, vivan como reyes, cuando a veces la gente no tiene ni para comer, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto en tu casa? Y llegó el confinamiento. Días antes del confinamiento habíamos empezado una serie para un grupito pequeño de hermanos en nuestra iglesia en Tenerife sobre escatología bíblica. De ahí después surgió la idea de plasmar esas clases en un libro, que por ahí algunos lo tendrán. Y comenzó el confinamiento y pensábamos que sería algo de una semana, 2 semanas como mucho, pero aquello se alargaba en el tiempo. Y tuvimos que cerrar, lógicamente, como muchos, la iglesia. Y fue en aquel día cuando tuve que cerrar la iglesia oficialmente, el día 14 o 15 de marzo del año 2022, cuando me puse de rodillas al lado de mi cama y le dije al Señor: Señor, si esta obra es tuya, ahora tienes una oportunidad extraordinaria para demostrar que tú la amas y tú la vas a cuidar. Y a los pocos días, pues nosotros teníamos devocionales y preguntas y respuestas en un grupo de WhatsApp que hicimos para atender a los miembros de nuestra iglesia. Tuvimos más comunión y más contacto en esos días que antes o después del confinamiento, para ser sinceros. Y entonces un día el Señor me pone en mi corazón que en vez de compartir un devocional para el grupo de hermanos de la iglesia, si yo lo hacía por internet, decía yo en aquel momento, tal vez alguien lo verá. Bueno, ¿para qué fue aquello, hermanos? ¿Para qué fue aquello? Y después digo, bueno, en vez de responder a los hermanos a sus preguntas por el WhatsApp o por el ordenador, la computadora, si lo hago por internet, puedo tal vez alcanzar a más gente, sobre todo pensando en la gente de la iglesia. Y fue una aluvión, una lluvia de llamadas, de correos, de mensajes de todo el mundo. Gente que nos llamaban desde Afganistán, soldados norteamericanos que estaban allí cumpliendo una misión. Desde Ushuaia, desde las Islas Caimán, desde Alaska, desde cruceros de lujo que no podían entrar en los puertos y se quedaron varados en alta mar, porque estaban muchos de ellos contagiados por el COVID en aquel momento y no los dejaban desembarcar, y nos llamaban desde sus camarotes desde alta mar diciéndonos: estamos viendo los devocionales, estamos viendo el pastor online, estamos viendo los cultos, y decíamos: pero Señor, ¿qué está pasando con todo esto? Y comenzamos a recibir preguntas y llamadas de hermanos que nos contaban cosas terribles, como por ejemplo mucha gente de México, de Perú, que nos llamaba y nos decía que para ser bautizados, el pastor les exigía que todos los meses tenían que ir con un sobre de dinero en la mano durante un tiempo, y si no, no iban a ser bautizados. Personas que nos decían que estaban bajo maldiciones y por eso tal vez no conseguían trabajo, su hijo había nacido enfermo o el matrimonio tenía problemas, y con las cosas de las maldiciones comenzamos a oír auténticas barbaridades y disparates. Gente que había hecho pactos con hombres y tenían miedo de quebrantar esos pactos por miedo a las consecuencias que podían experimentar. Y yo me llevaba las manos a la cabeza y decía: pero Señor, ¿qué le han hecho a tu amada?
¿Qué le han hecho a tu pueblo? ¿Qué le han hecho a tu iglesia, Señor? Y uno de los motivos por los que comencé al principio lo del pastor online era para desmantelar toda esa basura y para que la gente entendiera que somos responsables a título personal delante del Señor de examinar, de filtrar a la luz de las Sagradas Escrituras si verdaderamente lo que nos enseñaban era bíblico o era humano. Y el Señor comenzó a hacer cosas increíbles. Hemos conocido en estos días en Estados Unidos pastores que han estado en movimiento donde practicaban y enseñaban estas cosas que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que no estaban enseñando lo correcto, no estaban practicando la sana doctrina y salieron corriendo de ciertos y determinados sectores porque se dieron cuenta de que una cosa es lo que el hombre enseñó y otra cosa muy diferente es lo que Dios enseña en su palabra. Claro, no todos son mensajes de qué bueno, pastor, qué lindo. No, también ha habido insultos y también ha habido cosas tremendas que nos han dicho por las redes sociales. Pero ¿saben qué? Nuestro objetivo no es agradar a la gente. Yo no estoy aquí para agradar a la gente en esta tierra. Yo estoy aquí para cumplir con un llamado que el Señor puso en mi corazón hace más de 40 años. Y recuerdo un pasaje donde dice la Biblia que un día el Señor Jesucristo enseñó una palabra fuerte, desafiante, y personas se sintieron aludidas, confrontadas y se fueron enfadados con el Señor. Imagínense eso. Y entonces los discípulos vinieron como para decirle al Señor: Señor, afloja, baja un poquito el listón porque nos vamos a quedar más solos que la una. Ya se está marchando la gente. Y el Señor, ¿qué les dijo? Bueno, si ustedes quieren también marcharse con ellos, aprovechen y váyanse ahora mismo. Esto es lo que hay, al pan pan y al vino vino. Al que no le guste, come la lenteja, la come o la deja. Pero esto es lo que hay. Claro que no es agradable el tener que a veces decirle a una persona lo que tal vez su pastor o su padre jamás se atrevió a decirle. Pero repito, no estamos aquí para agradar a los hombres. Estamos aquí para decirte lo que Dios dice en su palabra. Y Dios no se casa con nadie. La palabra de Dios se predica igual desde hace miles de años. Y nosotros tenemos hoy en día la obligación de decirle a la gente: eso no es de Dios. ¿Cuántas personas que han sido católicas, algunos de ellos muy practicantes y la mayoría nada practicantes, cuando nos llamaban a nosotros y les decíamos: lea la Biblia, lean la palabra de Dios, comenzaron a leer la Biblia, por ejemplo, por Éxodo capítulo 20, los famosos 10 mandamientos, y se dieron cuenta que lo que nos habían enseñado desde pequeños por el catecismo. Y yo estudié toda mi vida en colegios de curas, en Venezuela, en los maristas y en España, en los salesianos. Y me sabía toda la liturgia y todas las oraciones. Y dirigí el rosario y le robé el vino al cura. Y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cuando leían los verdaderos 10 mandamientos, se le caían las escamas de los ojos. Porque nunca nadie les había dicho: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de la tierra. No te inclinarás ni las adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso, ¿verdad? Nunca nadie le había dicho eso. Y solos se convertían en sus casas, solos. Porque lo grande de la iglesia virtual es que la obra invisible pero real, quien la ha hecho y la mantiene, es el Señor. Nos hemos metido en la casa de miles y miles de personas sin pedir permiso, y el Espíritu Santo, tomando esta palabra, ha tocado ese corazón endurecido, ha tocado a ese santero, ha tocado a ese brujo, ha tocado a ese idólatra, ha tocado a miles de personas, y han llegado al conocimiento de la verdad y han experimentado la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque la verdad trae libertad a la vida del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero leyendo el Nuevo Testamento, y ustedes me imagino que ya habrán leído muchas veces el Nuevo Testamento, uno se encuentra que desde el inicio del cristianismo hasta hoy en día no hay una iglesia perfecta. Nosotros no somos una iglesia perfecta. La iglesia virtual no es algo perfecto. Tampoco las iglesias presenciales que tenemos por diferentes partes del mundo no son iglesias perfectas. No somos pastores perfectos. Nuestro matrimonio no es un matrimonio perfecto. Nuestras hijas no son perfectas. Nuestros obreros no son perfectos. El único perfecto es nuestro Dios. Y por eso es muy bueno leer cómo eran las iglesias en el tiempo de los apóstoles. Porque uno podría decir: bueno, hoy en día las cosas han cambiado, ha pasado mucho tiempo. Pero hermano, en el siglo I las iglesias tenían que ser algo increíble, tenían que ser extraordinarias. Pues se equivocan.
Había cosas en aquellos tiempos que hoy en día si ocurrieran en nuestras congregaciones, nos tiraríamos de los pelos de la cabeza. Y quiero llevarles solamente a un ejemplo. No importa si no han traído su Biblia, no se preocupen. Yo les voy a leer unos versículos muy interesantes de una carta que escribió Pablo a una iglesia en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy cosmopolita, una ciudad de comercio, de negocio. Venían gente de todo el mundo a comprar y a vender sus mercancías. Claro, como venían de todas partes del Imperio Romano, había templos para todos los gustos. Usted quiere adorar a Júpiter, allí tiene el templo de Júpiter. Quiere adorar a Venus, allí tiene el templo de Venus. Quiere adorar a Artemisa, quiere adorar a Eros, quiere adorar al que quiera. Era una ciudad plagada de templos paganos por toda la ciudad. Y Pablo, cuando desciende de Grecia, llega a la ciudad de Corinto y se da cuenta de que Corinto es una ciudad idólatra, una ciudad con una promiscuidad sexual brutal, una ciudad corrupta, una ciudad de pecado. Era la Sodoma y Gomorra del tiempo del Nuevo Testamento. Y Pablo, por la gracia del Señor, se para allí un año, predica el Evangelio. Y él dice, les prediqué a Cristo crucificado y a este resucitado. Y cuando predicaba no utilizaba términos muy profundos, ¿verdad? Y muy sofisticados, para que si alguno de ustedes llega a convertirse, no diga que se convirtió por mi elocuencia o por mi sabiduría, sino por el poder de Dios, que es el que cambia las vidas. Y entonces pasa el tiempo y Pablo se va de la congregación. Y comienzan a venir por la iglesia otros ministerios, como por ejemplo el de Pedro, que en esta carta lo llaman Kefa o Cefas. Y como por ejemplo también Priscila y Aquila, un matrimonio muy usado por el Señor en aquella época. Y como por ejemplo aquel gran varón de Dios que dice la Biblia que tenía un gran conocimiento de las Escrituras, era un hombre ferviente de espíritu y al que Pablo le rogó que fuera a predicar la palabra, y estoy hablando nada más y nada menos que de Apolos. La iglesia internamente se dividió. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su estilo. No somos clones. Cada uno tiene su forma. Y cuando escuchaban predicar a Apolos, la gente quedaba con la boca abierta porque decían, qué sabiduría tiene este hombre, qué conocimiento de las Escrituras. Y entonces la gente iba al culto cuando venía a predicar este varón de Dios. Pero cuando venía a predicar otro hermano o a dar una enseñanza bíblica, pues no aparecían. Y entonces la iglesia estaba internamente dividida, cosa que nunca tiene que ocurrir entre nosotros. Y le llega a través de una familia de la iglesia que se llama la familia de Cloé este informe negativo a Pablo y le dicen, la iglesia está internamente dividida. Unos dicen que son tuyos, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefa, otros dicen que no son de nadie sino de Cristo. Y esto es un lío. Un desorden. Y Pablo escribe una carta. Y en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Corintios, a partir del versículo 1, dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima. Pero dice aquí
pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Cada uno tiene que saber a lo que ha sido llamado y a lo que no ha sido llamado. Y hace años prediqué un mensaje que lo titulé: no te metas donde Dios no te ha llamado. Porque hay gente que quiere hacer de todo saben, de todo entienden. Y en la Biblia el hombre orquesta no existe. Somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, y estamos no para competir, estamos para complementarnos y ayudarnos los unos a los otros. Y lo que yo tengo de Dios, tal vez tú no lo tienes, pero estoy convencido que lo que muchos de ustedes tienen, tal vez Dios no me lo dio a mí. Entonces nos complementamos y nos ayudamos mutuamente para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay nadie que sobre, no nos falta nada, estamos completos en Él, pero tenemos que saber a lo que Dios nos ha llamado y a lo que Dios no nos ha llamado. Lo que tenemos en el Señor y lo que no tenemos en el Señor. Y a veces resulta más complicado para algunos creyentes descubrir lo que no tienen que lo que tienen. No tengo ni plata ni oro, no tengo. Pero tengo otra cosa que te puedo compartir y te puede ayudar y transformar tu vida. Y por eso es muy importante que le pidamos discernimiento y sabiduría al Señor. Yo le pido cada día discernimiento al Señor y sabiduría. La necesito. No es fácil estar al frente de todo esto. Atender a pastores, atender a niños, atender a tanta gente que te llama todos los días. Le pido: Señor, dame fuerzas, dame sabiduría. Porque sea lo que Dios me ha llamado y a lo que Dios no me ha llamado. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente que la iglesia se estaba autodestruyendo. No es que vino el enemigo a destruir la iglesia. Hay a veces creyentes que ven al diablo por todas partes. Y yo lo que les pido a ustedes, queridos hermanos, crezcan y maduren y desarrollen el discernimiento espiritual para ver al Señor por todas partes. Porque yo veo al Señor hoy en este lugar, en cada uno de ustedes. Porque yo veo al Señor en la alabanza, veo al Señor en la música, veo al Señor en los niños. Lo veo por todas partes al Señor, y al enemigo no lo veo por ninguna parte. Porque este lugar es campamento para nuestro Dios. Aleluya. Pero Pablo les dice: no habéis crecido. No habéis crecido, hermanos. Son carnales. ¿Y cómo sabía Pablo que la iglesia no había madurado, que no habían crecido, que eran niños, que eran carnales? ¿Cómo lo sabía? Por el testimonio, por la conducta, por el comportamiento que estaban llevando a cabo. Porque dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Hablan en lenguas. Primer capítulo de 1 Corintios dice: nada os falta en ningún don. La única iglesia del Nuevo Testamento que tenía todos los dones, todos. Pero era una iglesia de carnalidad, una iglesia dividida, una iglesia fraccionada, una iglesia donde había celos. Qué terribles son los celos, hermano. Gracias a Dios que aquí no tenemos a ninguno con ese problema. El pastor no me saludó y lleva media hora hablando con ella y a mí no me ha hecho ni caso. Por favor, maduremos, maduremos. Cuando yo era un niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer, es tiempo de dejarnos de ver el ombligo. Y es tiempo de comenzar a ver el mundo como el Señor lo está viendo. Mi necesidad, mi problema, mi situación no es nada en comparación con lo que este mundo necesita. Este mundo enfermo que le ha dado las espaldas al Señor. Y necesitamos hombres y mujeres maduros. Que no importa si me llaman o me aplauden o me critican o me dan dinero o no me dan nada. Si me saludan, no me importa nada de eso. La mejor manera de que usted nunca se sienta ofendido, la mejor manera de que usted nunca se sienta mal, es no espere nada de nadie, pero espérelo todo de Él, de nuestro Dios, el eterno y bendito Salvador del mundo. Qué lástima, la iglesia de Corinto empezó tan bien y estaba comenzando a entrar en una dinámica muy peligrosa.
Y Pablo tiene que poner orden en la iglesia. Mi pregunta es, desde marzo del 2020 hasta hoy, ¿qué hemos aprendido, queridos hermanos? ¿Hemos captado el mensaje? ¿Ustedes creen que fue casualidad que el mundo entero, que toda la cristiandad, por primera vez en la historia de la humanidad, nos encerraran en nuestras casas? ¿Creen que aquello no lo permitió el Señor? Aquellos hombres o hermanas que decían, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, es que no tengo tiempo para orar, es que no tengo tiempo para congregarme. Dios dijo, ya verás cómo vas a tener tiempo, querido. Te va a sobrar el tiempo. ¿Y cuántas personas comenzaron a leer la Biblia después de 20 años en la iglesia? Y decían, hermano, yo he aprendido con ustedes en un año más que en toda mi vida. Digo, pues no debería de haber sido así. No debería de haber sido así. ¿Y cuántas personas, por no haber leído y escudriñado las Escrituras, se dejaban llevar como borregos? Pero en la Biblia hay un pasaje muy interesante que incluso hasta algunos han cuestionado. Pero es una regla de oro. Cuando el apóstol Pablo llegó a un lugar llamado Tesalónica, la gente le oía y a todo decía amén. Porque bueno, al fin y al cabo lo que Pablo enseñaba era sana doctrina y no cuestionaban nada. Ay, amigo, pero cuando bajó a Berea, dice que estos eran más nobles. ¿Por qué? Porque cuando Pablo terminaba de compartir la palabra, dice que escudriñaban a la luz de las Sagradas Escrituras si estas cosas eran así o no eran así. En otras palabras, no se dejaban manipular, no se dejaban engañar, no se dejaban atraer ni seducir por nadie. Así tenemos que ser los cristianos del Centro Evangélico Vida Nueva. Da igual si es Manolo, Anderson, Alberto, quien sea, da igual. Primeramente vamos a ver si eso está en la Biblia. Primeramente vamos a ver si eso se puede demostrar con las Sagradas Escrituras. Y si no, da igual quien lo sea, quien lo diga. No digan amén ni aplauden a una persona que se sale de las Sagradas Escrituras. Y por eso, mis queridos hermanos, estamos tan agradecidos. Porque algo que también el Señor ha puesto en la vida de muchos hermanos es un amor por las Sagradas Escrituras. Y yo me alegro muchísimo de que ustedes amen al Señor, pero que también amen la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y es eficaz. Y hace más que 20,000 consejos de un pastor. Pero es mucho más fácil hacer cola. Y no lo digo por ustedes, entiéndame. Es mucho más fácil ir a un lugar a hacer cola para que un hombre te diga al oído y te ponga las manos encima y te transmita no sé qué. Y te diga no sé qué, que meterte en tu habitación cerrada la puerta y delante del Señor quebrantar tu corazón y decirle, Señor, heme aquí, dime qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Nos han enseñado que lo fácil, lo práctico y parece casi lo espiritual y el método es ir al hombre, a que el hombre me inyecte, a que el hombre me transmita. Saben, queridos hermanos, yo a ustedes solamente les voy a transmitir una cosa y es el amor a Dios. Y el amor a la palabra. Y cualquier otra cosa que usted necesite, búsquela en el Señor, porque yo no la tengo y si la tengo no se la voy a dar. Así de claro como se lo digo. Sí, el del hombrito, ya sé. También hay gente en esta mañana que han venido invitados por amigos, por familiares, por algún hermano, algún vecino, algún conocido. Bueno, la primera vez que yo fui invitado a una iglesia evangélica, para mí estaban todos locos como cabras. No entendía nada. No entendía absolutamente nada. Venía de un contexto católico por decir algo. Porque si ustedes hubieran nacido en Afganistán o en Irak o en Pakistán, ustedes probablemente nunca hubieran sido católicos. Porque la religión no es algo que elegimos, sino algo que nos escogió a nosotros. Fueron los españoles los que vinieron a estos continentes, a estas tierras hace cientos de años y dejaron una religión que ni funcionaba en Europa y después pretendían que funcionara aquí. Y algunos se agarraron a ídolos muertos cuando España estaba en la miseria y en la ruina más absoluta, que no tenía dinero absolutamente para nada porque habían expulsado a los que tenían el dinero, que eran los judíos. Y Fernando de Aragón e Isabel de Castilla firmaron un decreto el día 12 de octubre de 1492 expulsando a los judíos de España y se llevaron muchas riquezas y muchas cosas y España se hundió en la miseria.
y una religión muerta, vacía, una religión de terror, una religión que inventó algo llamado la Santa Inquisición, donde mataron a millones de personas en la hoguera, quemados y crucificados. Es lo que vinieron a traer a una tierra nueva y virgen. Y lo que no funcionó allá, menos funcionaría aquí. Y muchos dicen, no soy católico. Usted no fue católico nunca en su vida. A usted lo hicieron católico prácticamente desde su cuna, porque le echaron 4 gotas de agua encima, pero usted no sabía ni lo que le estaban haciendo. Y a usted le enseñaron que cuando usted quería pedir perdón de sus pecados, tenía que postrarse delante de un hombre que a lo mejor era más pecador y peor que usted. Pero usted tenía que abrirle su corazón a un hombre, cosa que usted nunca tiene que hacer. Usted ábrale su corazón a Dios. No le abra el corazón a nadie. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Porque al que usted le abre su corazón mañana con esa información, sabe Dios lo que puede hacer. Y a usted le enseñaron que después de pedir perdón, no se obtenía el perdón instantáneamente, como dice la Biblia, sino tenía que ir a ¿qué? A hacer la penitencia. 3 Padre Nuestros, 4 Ave María, 2 Credos, Dios, ¿verdad? Y a usted le enseñaron que cuando usted se muriera, usted no iba a ir al cielo, porque no había seguridad de salvación. A usted le enseñaron que cuando un católico muere, podía ir a cuatro lugares diferentes. Al cielo si fue bueno, pero como ninguno fuimos buenos, nadie iba para arriba. Al infierno si había sido malo, pero era durísimo decir el abuelito se nos fue al infierno. Entonces crearon en la Edad Media, se sacaron de la manga, inventaron 2 lugares. El purgatorio, que no está ni en la Biblia, y donde usted tiene que estar, sabe Dios, 20 años, 30 años, 40 años, 200 años. Mientras tanto su familia que quedó vivo en la tierra le hace misa para que en algún momento, sabe Dios cuándo, lo saquen del purgatorio y lo lleven para arriba. Pero en el caso de que el niño se hubiera muerto sin haber sido bautizado, la Iglesia Católica inventó otro lugar más. Lo llamó el limbo, que es donde están muchos todavía, están en el limbo. Pero el Papa Ratzinger, que tenía la autoridad para modificar la doctrina de la Iglesia Católica, quitó la doctrina, la enseñanza del limbo, y ahora solamente se quedaron en 3: cielo, infierno y purgatorio. Pero cuando vino el cabeza de la iglesia, que no es el Señor que vive en Roma, cuando vino el cabeza, el dueño, el amo de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los señores, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres más que Jesucristo hombre. Y el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el que no nace de nuevo no podrá entrar ni ver el reino de los cielos. Y cuando uno comienza a leer esas cosas, uno dice: a mí eso no me lo enseñaron. Pero para eso yo estoy aquí esta mañana, para decirle a usted que la iglesia evangélica no salva a nadie. Y la iglesia católica no salva a nadie. Y ninguna religión salva a nadie. Porque la palabra religión solamente aparece 3 veces en toda la Biblia. Y es un término que viene del latín, ni del griego, ni del hebreo, del latín. Y la conjugación es religa, reluga, relegare, atarse o volverse a atar. Jesús nunca pronunció con sus labios la palabra religión. Él no vino a traer una religión. Dice: yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Él vino a sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia. Y podríamos hablar horas de las cosas que nos enseñaron, que cuando uno las comprueba a la luz de las Sagradas Escrituras y con la historia secular, pues uno dice: son contradicciones y contradicciones. Le voy a poner solamente 2. En Santiago de Compostela, una ciudad que está en Galicia, al noroeste de España, hay una inmensa catedral levantada al apóstol Santiago. Y la gente hace colas, horas y horas. Y algunos caminan meses haciendo todo el recorrido del famoso Camino de Santiago, que es lo contrario a lo que hacían los musulmanes de oeste a este, a la mezquita, sino es de este a oeste,
porque se les decía que el que recorría como mínimo 100 kilómetros para ir a ver al apóstol Santiago y darle un abrazo a la estatua, automáticamente sus pecados eran perdonados. Y cada 5 años se daba una bendición que se llama en latín urbi et orbi, que es el pecado instantáneo de toda la gente que estuviera allí en aquel momento. Y la pregunta es, ¿cómo llegó este caballero, este apóstol Santiago, a España? Si usted sabe algo de geografía, Santiago vivía en Jerusalén, al otro lado del Mediterráneo, y Santiago de Compostela está al otro lado, hacia arriba del Mediterráneo, en el mar Cantábrico. Pues cuenta la historia que había un viejito que estaba en un pueblo llamado el pueblo de Padrón, de donde son famosos los pimientos de Padrón. Y allí estaba, y de repente él estaba allí dando un paseo por el río y apareció una barca, sin nadie pilotándola, una barca. Y dentro dice que había un cuerpo. Y dijo, un muerto. ¿Este quién es? Y dijo, el apóstol Santiago. Se vino una barca sola desde Jerusalén, atravesó todo el Mediterráneo, subió toda la costa de Portugal, llegando al norte de España, se metió por un río y llegó hasta Galicia. Y me llaman a mí loco, y yo soy loco, y radical y fanático. Bueno, cogen al muerto, hacen una iglesia y dicen, Santiago el apóstol está aquí. Y entonces la gente comenzó a ir a ver al apóstol Santiago para recibir una bendición. Pero amigo, llegaron los árabes a España y comenzaron a conquistar con el Islam y con el Corán todos los países, y fueron viniendo hacia Europa y fueron conquistando uno y otro y otro y otro y otro país, y llegaron por el norte de África, y entonces saltaron el estrecho de Gibraltar desde África a España, que hay 14 kilómetros, y saltaron los musulmanes y llegaron a España y la conquistaron prácticamente toda, no toda, pero casi toda. Y estuvieron 800 años oprimiendo la vida de la gente y obligaban a la gente a ser musulmanes. Hasta que por ahí se levantaron unos españoles por el norte, por allí por Asturias, y dijeron, hay que expulsar a esta gente de España, pero necesitamos ayuda de lo alto. Y entonces cuenta la historia que Santiago, el de la barca, ¿se acuerdan el de la barca? Se levantó, se montó en un caballo blanco y sacó una espada, y cuando los árabes lo vieron salieron corriendo y se fueron de España, y España fue libre. Y yo estoy loco. El muerto vino solo en una barca hasta España, siglos más tarde se levanta, se monta en un caballo y ganamos la guerra a los árabes por el caballero que estaba muerto. Pero espérate, que hay más. Esto es como los culebrones colombianos. Hay segunda parte. Me voy un año a Jerusalén, y cuando usted entra a la Jerusalén antigua, no a la moderna, sino a la Jerusalén antigua, la que está rodeada por unas murallas preciosas, resulta que cuando usted entra se encuentra la ciudad dividida en 4, los 4 barrios: el barrio judío, el barrio árabe, el barrio cristiano y el barrio armenio. Los armenios son un pueblo que se convirtieron por Bartolomé. Fue el apóstol Bartolomé allí a Armenia, se convirtieron y siempre fueron cristianos. Resulta que vamos al barrio armenio y pasamos por la puerta de una iglesia enorme con un montón de gente en la puerta haciendo cola, y pregunto, ¿por qué hay tanta gente que viene aquí a este santuario a estar aquí? Y me dijeron, vienen a adorar a Santiago. Y yo dije como buen español, tranquilo, que Santiago lo tenemos nosotros allá. Y me dijeron, no. Dice, sabemos eso. Sabemos que los españoles tienen allá a Santiago, pero aquí tenemos la cabeza. Porque a Santiago le cortaron la cabeza, ¿se acuerdan? Entonces ellos se quedaron con la cabeza y los españoles se quedaron con el cuerpo. Y la gente paga y coge a los niños y los pasea por allí para que, ¿qué le parece? ¿Eso es lo que nos enseñaron? Eso es lo que yo no estoy inventándome nada. Y cuando fui a la catedral de Ávila, la ciudad de Ávila en España,
una ciudad preciosa, también totalmente amurallada. Me encuentro en el altar mayor, enorme, un altar mayor en la iglesia católica. Me encuentro un retablo aquí y hay aquí como, en vez de estas cositas así, hay una figura de María cuando la están enterrando. Y yo llamé al cura. Sí, yo fui al confesionario y le digo, caballero. Claro, nunca lo llama nadie caballero. Llama padre. ¿Qué va a ser padre si no está ni casado? Bueno, a lo mejor es padre, vete tú a saber. Caballero, ¿puedo hablar con usted? Y sacó la cabeza y me dice, sí, dígame. Digo, una pregunta. ¿No nos enseñaron ustedes que María no murió, sino que ascendió viva al cielo? ¿Cómo está aquí en el retablo mayor el funeral de María? Y me dice, disculpe, ahora no tengo tiempo para atenderle. Cuando uno llega a la palabra de Dios, uno se da cuenta de que Cristo ha venido para sacarnos de la ignorancia. Por eso, si en esta mañana hay gente entre nosotros que lo que usted ha presumido tener es de una religión, pero no de una relación personal con Cristo, ahora es el momento de que usted le diga, Señor, perdóname por lo ignorante que he sido. Yo hoy te entrego mi vida y quiero creer en ti y obedecerte a ti en vez de obedecer a los hombres. Dé ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana, mi querido hermano. Bendito sea Dios. Amén. Cierre sus ojos en esta mañana, en este momento, mis queridos hermanos. Quiero hacerle una pregunta muy importante. Es una pregunta que puede cambiar su destino, puede cambiar su vida. Si hay alguna persona en esta mañana con nosotros, sea hombre o mujer, de la edad que sea, que usted le quiere entregar hoy su vida y su corazón al Señor Jesucristo, no a una iglesia, no a un hombre, entregarle su vida a Él, al que murió por usted en una cruz y resucitó al tercer día. Me gustaría orar por usted antes de que hagamos los bautismos en esta mañana. ¿Hay alguna persona entre nosotros que le gustaría, que sienten que ha llegado el momento de decirle, Señor Jesucristo, yo me entrego a ti? Yo te pido perdón por mis pecados, porque eres el único que me puedes perdonar. Indíquemelo levantando su mano en esta mañana y yo estaré orando por usted en este momento. Si usted le quiere entregar su vida a Cristo, Dios le bendiga. Dios le bendiga. A usted también. Dios le bendiga, amigo. Hay más personas que en esta mañana, Dios le bendiga también a usted. Hay más personas que en esta mañana le quieren entregar. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Bueno, vamos a hacer algo. Pasen un segundito aquí delante, por favor, los que quieren rendirle su vida al Señor. Yo voy a guiarles en una sencilla oración. Pasen adelante, por favor, si son tan amables los que levantaron su mano. Levantándose por muchas partes, y no solamente aquí en España, sino que, como saben ustedes también, la obra que se abrió en Tierra Alta, en Colombia, sigue adelante. Ahí hay muchísima gente. Precisamente yo este domingo por la mañana tengo que entrar en directo para predicarles la palabra. En México también hay un grupo grande de hermanos que han comenzado a reunirse y bueno, la verdad es que ha comenzado a despertarse un interés, ha comenzado a abrirse puertas que jamás en la vida habíamos soñado que se abrirían y tenemos que estar velando y orando y cubriéndonos las espaldas los unos a los otros. No hay tiempo que perder, hay mucho por hacer y yo quisiera que en esta tarde prestaran mucha atención al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, porque es un mensaje diferente, es un mensaje distinto por la temática, por cómo lo voy a plantear. No es el típico mensaje, vamos a la Biblia y leamos estos versículos, sino que voy a hacer algo, voy a decir algo diferente en esta tarde que yo creo que nos tiene que hacer a todos absolutamente reflexionar. Porque de lo que voy a hablar lo podemos hacer a nivel familiar, ¿sí? A nivel personal, y también como iglesia. Y me gustaría que prestáramos atención a este mensaje que vamos a compartir en esta tarde, que lo hemos titulado Puntos fuertes y puntos débiles de la iglesia, de nuestra vida, de nuestra familia. Puntos fuertes y puntos débiles. Cierra tus ojos un momentito, vamos a orar al Señor y pedir su bendición sobre esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón compartirles en esta tarde. Señor, te damos muchísimas gracias por este informe que los hermanos nos han traído, donde tú los has usado, tú los has cuidado, han podido conocer personalmente a estas familias, a estas personas, a estos hermanos
que durante mucho tiempo, Señor, estuvieron escuchando tu palabra y nos has dado el honor y el privilegio de tenerlos en nuestra familia, en nuestro ministerio. Cuídalos, Señor, no solamente a los hermanos de Cuenca, los hermanos de Zaragoza, los de Madrid, sino todos los grupos y hermanos que hemos conocido en este verano, donde tú nos diste la oportunidad y el privilegio de conocer en Ciudad Rodrigo, en Cataluña, en Algeciras, en el País Vasco, en Andalucía. Oh Señor, gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos a valorar todo lo que nos estás dando, Señor. Ayúdanos a gozarnos y también a cuidar la cosecha que tú nos estás permitiendo recoger en este tiempo, Señor. Ahora te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, para que esta palabra, este mensaje que vamos a escuchar en el día de hoy, caiga en buena tierra y nos haga a todos reflexionar y meditar sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Has pensado alguna vez cuáles son los puntos fuertes tuyos como hombre, como mujer, como marido, como esposa? ¿Cuáles son tus puntos fuertes en los que tú dices, yo en esto soy fuerte? Yo en esto, permítame, controlo. En esto me siento como pez en el agua. Puede ser en la música, en las escuelas dominicales, en el púlpito, en tu trabajo. Yo creo que todos y cada uno de nosotros, si somos sinceros, todos tenemos áreas en las que sabemos que Dios nos usa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A lo mejor hay alguna hermana que dice, yo soy fuerte cocinando. Yo cocino de maravilla. Bueno, gloria a Dios. Es un motivo para dar gracias al Señor, sobre todo tu marido. ¿Verdad? Yo creo que tiene que ser terrible haberse casado con una mujer, sí, muy linda, muy hermosa, todo lo que tú quieras, pero que te mata de hambre. Así que usted dice, hermano, yo a lo mejor no sé predicar, no sé subir a una plataforma y cantar o lo que sea, pero yo como esposa, yo me deleito cuidando a mis hijos y en mi hogar y en la cocina. Ese es mi punto fuerte, hermano, o el servicio o lo que sea, ¿verdad? O a lo mejor algún hermano aquí en esta tarde dice, mira, yo me considero un buen albañil, un buen fontanero, un buen carpintero, un buen vendedor. Esos son mis puntos fuertes como hombre, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Tal vez sería bueno que le preguntaras algún día a los que estáis casados, ahora me dirijo a los hombres, que le preguntaras a tu esposa un día, pero no te enfades por la respuesta. No te enfades. ¿Tú qué destacarías de mí, cariño? A lo mejor dicen, dentro de unos días te lo digo, porque no se le ocurre nada en el momento. Por eso te digo, no te enfades. Tú cuando me ves a mí como hombre, me levanto por la mañana, ¿qué te inspiro yo? No te enfades por la respuesta. Pero pregúntale, que ella te lo pregunte también a ti. Cuando yo me levanto por la mañana sin maquillar, sin la dentadura, sin las lentillas, sin los tacones, así toda natural, ¿tú qué piensas cuando tú me ves a mí? ¿Qué te transmito yo como mujer? ¿Verdad? Pregúntenle a sus hijos. Oye, cuando ustedes ven a papá y a mamá que llega a casa, ¿ustedes qué sienten? Hay hijos que sienten miedo cuando los padres llegan a casa, cuidado. Pero hay padres que inspiran confianza y alegría. A veces hay por ahí, por internet, algunos vídeos de estos niñitos pequeñitos que están en las puertas de las casas esperando que el papá llegue con la camioneta, ¿no? Y se lleva una alegría tremenda porque ahí viene el papá, viene el abuelo, ¿verdad? Sería bueno que de vez en cuando le preguntáramos a la esposa, a los hijos, al marido, a algún hermano de la iglesia, oye, ¿tú cuando me ves a mí que llego por la iglesia, tú qué piensas? Lo primero que te viene en la cabeza es decir, ahí viene el pesado este otra vez, ¿no? Ahí viene la hermana, ahí viene el hermano. Todos tenemos puntos fuertes en nuestra vida. El apóstol Pedro una vez dice que fue a orar al templo con Juan a las 3 de la tarde y un hombre estaba pidiendo dinero y él dice, no me pidas dinero porque no tengo nada, no tengo ni plata ni oro. Pero a continuación dijo algo muy interesante. Pero, ¿qué dijo? Lo que tengo, te lo doy. Sí, eso es ser honesto. Oye, mira, yo no tengo dinero, pero tengo otra cosa que te puede resolver la vida mejor que el dinero. Porque si te doy dinero, mañana otra vez me vas a pedir dinero. Y pasado mañana otra vez. Pero lo que yo tengo te va a permitir buscar trabajo,
buscarte la vida, atender a tu familia si es que la tienes, empezar una vida nueva. Es decir, que si pones en la balanza recibir dinero, una limosna o recibir un milagro, yo creo que lo que te conviene recibir hoy a ti es un milagro que te va a cambiar la vida. Y eso fue lo que le dio. Pero fíjate qué honestidad la de Pedro. Pedro no fingió que manejaba fortunas, que era un hombre adinerado, sino dijo, es que no tengo nada para darte. Pero no se quedó frustrado diciendo, claro, es que como no tengo dinero, no, pero tengo otras cosas. Y yo creo que nosotros como hombres, como maridos, como esposas, como creyentes, tenemos que decir, hermano, a mí no me pidas eso porque yo eso no sé. Hermano, a mí no me metas aquí porque yo me pierdo ahí. Pero si me pones aquí o me usas en esto, tú tranquilo que yo creo que ahí el Señor me puede utilizar. Y es bueno que nosotros, a estas alturas, después de ya de años de conocernos, tú seas honesto y digas, yo creo que mis puntos fuertes son este y creo que también este. Pero yo no quiero hablar de los puntos fuertes, porque generalmente los seres humanos tenemos la tendencia de hablar siempre de lo positivo, de las victorias, de las batallitas, ¿no? Eso es como esos abuelos que fueron a la guerra y alrededor de la estufa, alrededor de la chimenea le cuentan a los nietos las batallas de cuando fueron a la guerra o de cuando fueron a Venezuela en barco, ¿verdad? Yo no quiero que seamos así. Yo quiero que en esta tarde nos preguntemos, ¿y cuáles son mis puntos débiles como hombre? Pero quiero ir más allá. ¿Cuáles son los puntos fuertes de este ministerio y cuáles son las carencias de este ministerio? ¿Y saben por qué quiero que reflexionemos más que nada en lo que no tenemos, más que en lo que tenemos? Porque lo que no tenemos se nos puede volver una amenaza. Sí. Yo he hecho una pequeña lista, no la he completado porque estoy todavía trabajando con este tema, pero he hecho una pequeña lista de personajes que tenían debilidades. Ellos creían que eran puntos fuertes y al final resulta que, si me permiten la expresión, les salió el tiro por la culata. En 2 de Samuel, el capítulo 14, 2 de Samuel, capítulo 14, hay un joven que la Biblia lo describe de una forma increíble. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. En hebreo es Ab, padre, Shalom, padre de paz. ¿A ti te gustaría que dijeran, no hay en Tenerife, no hay en las Islas Canarias un hombre tan alabado por su hermosura como Anderson, como Natán, como Carlos, como Enrique, como Osvaldo, como Luis, o como tú, hermana? No sé si eso te gustaría, pero la Biblia no oculta esa realidad. Era un hombre imponente. Dice que en todo Israel, bueno, yo no sé exactamente, créame, cuántos millones de personas podían vivir en aquel momento en Israel, pero seguro que unos cuantos. Bueno, pues de todos los habitantes que había en Israel, ninguno era tan alabado por su hermosura como Absalón. Y mira lo que dice. Y esto no es una exageración porque esto es Biblia. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. ¿No te ha pasado que a veces dices, qué pena la dentadura que tiene? Con los ojos tan hermosos que tiene, con lo guapo y con lo guapa que es, pero cuando abre la boca y saca esos colmillos de elefante o de tiburón, qué pena. O qué pena que... Pero este no podía decir, sí, pero es que es tan chiquitito, es que está... No había en él defecto. Desde la planta del pie hasta la coronilla dice que era perfecto, no había defectos en él. Cuando se cortaba el cabello... Claro, algunos dirían, uy, ahí ya me gustaría a mí que la Biblia me hablara a mí también, ¿no? Este dice que cuando se cortaba el pelo, lo cual hacía al fin de cada año, si un año entero sin cortarse el pelo, pues le causaba molestia, tenía como la melena de un león, era tremendo. Y por eso se la cortaba, porque le causaba molestia, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real, un peso, una barbaridad. Un pelucón, una melena tremenda, guapo,
con pelo, atractivo, príncipe, porque además que era un príncipe, su padre era el rey de Israel. Este es un hijo de David, por si no sabían. Es decir, que vestía bien, tenía dinero, era príncipe, tenía criados, la mejor ropa, la mejor comida, atractivo, guapo, peludo. Es que no le faltaba nada. Pero dice el siguiente versículo. No, ya no. No. Pero dice más adelante en 2 de Samuel, capítulo 18, verso 9, que todo eso se le volvió en su contra. Lo que él pensaba que eran sus puntos fuertes, al final lo terminaron matando. Se encontró Absalón con los siervos de David, porque este se rebela contra su padre. Saben que este, como sabe que no va a ser el rey, porque David tenía un montón de hijos, y llegó un momento que le dijeron, bueno, de todos los hijos, ¿quién va a ser el siguiente rey? Tienes un montón de mujeres, tienes un montón de hijos. Dinos quién va a ser el siguiente rey. Y él dijo, Salomón, el hijo de Betsabé. Entonces este se puso celoso. Este, tan guapo, tan atractivo, tan no sé qué, no lo soportó y hace un golpe de estado contra su padre. Se une con Ahitofel. ¿Saben quién era Ahitofel? Ahitofel estaba relacionado con Urías, aquel que había mandado a matar David, ¿se acuerda? Y le dice, mira, lo que tienes que hacer es coger a todas las mujeres de tu padre, todas las concubinas, te vas arriba a la azotea del palacio y las violas a todas, en presencia de todo Israel, para que vean que odias a tu padre. Y David tiene que salir corriendo de Jerusalén, descalzo, ni siquiera le dio tiempo de ponerse las sandalias, sube el monte de los olivos, dice que llorando, destrozado. Y le dijeron, sal corriendo que este te mata, este va por ti. Si un hombre tan atractivo, un hombre que lo tiene todo, pero no acepta, no encaja que él no va a ser el rey. Y quiere matar a su propio padre. Entonces, pues bueno, se produce un golpe de estado tremendo y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre una mula. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó adelante. Sí, se quedó ahí colgado. Después vamos a poner una foto para que más o menos se hagan una idea. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Estaba vivo. No había muerto, lo podían haber bajado y bueno, ya David sabría lo que tenía que hacer, pero no. Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí echando a la tierra, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre le dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey nos mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. David no quería matar a su hijo. El hijo al padre sí, pero el padre dijo, no me lo toque, me lo traen y tal, pero no me lo maten. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Ya está. Tomando 3 dardos en su mano, se los clavó en el corazón a Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. 3 flechas, una, 2 y 3. Se acabó. Cuando le llega la noticia al padre, terrible, ¿no? Empieza a gritos, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Él no acepta, él no encaja que le han matado a un hijo, aunque el hijo era terrible. Bueno, monta un escándalo el padre que los soldados llegan, los generales, y dicen, mira, hoy nos hemos jugado la vida para defenderte de este que te quiere matar y te ven así, sal afuera y pídele perdón a la gente porque si no hoy pierdes el reino y la gente no va a estar más contigo. Y tiene que salir fuera, poner paz y tal. El punto débil de Absalón, su hermosura. El punto débil de Absalón, de lo que él presumía. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. ¿Qué te parece? Lo perdió todo. El punto débil de Absalón, la envidia, los celos, hermoso por fuera, horrible por dentro. Un niño mimado que no aceptaba un no por respuesta. Él se empeñó en ocupar un papel que la historia no le iba a dar y al final termina perdiendo su vida
colgado de una encina, de aquello de lo que presumía, al final se le vuelve en su propia contra. Se ve que no se había cortado el pelo en esos días porque si no, no se hubiera quedado enredado. Bueno, eso es una pintura, ¿no? Bastante fea, por cierto. Pero bueno, ahí lo tiene, colgado, los pelos, perdiendo la vida. ¿Qué necesidad tenía este muchacho de terminar así? Juan capítulo 12, versículo del 4 al 8 dice, y dijo uno de sus discípulos, todos saben quién es, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esto es cuando unge a aquella mujer con el vaso de alabastro a Jesús, ¿se acuerdan? Y él dice, uy, esto vale un dineral, esto es un despilfarro, darle todo a Cristo, ¿pero esto qué es? Esto le podía haber echado 4 gotitas sobre la cabeza del maestro y el resto lo vendemos, pero espérate, es que no es que a él le importara mucho los pobres, sino escucha. Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, a él le importaba prácticamente nada a los pobres, sino que como era ladrón, fíjate qué tremendo, un discípulo, un seguidor de Cristo, ladrón, teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, claro, dijo, si hubiéramos vendido este perfume y tengo en la bolsa 300 denarios, podía haber extraído, podía haber robado más, pero no es porque tuviera problema con los pobres o carga por los pobres. La gran debilidad de Judas, el amor al dinero, que dice la Biblia que es la raíz de todos los males. Vio a Cristo, fue un discípulo llamado por nombre por el Señor Jesucristo. Vio milagros, vio cosas que ninguno de nosotros jamás hemos visto, pero era un ladrón. Bueno, podía ser un ladrón antes de estar con el Señor y mientras estaba con el Señor cambiar, ¿sí o no? Pero no. Estaba con el Señor, pero no cambió. Y al final, ¿qué fue lo que mató a Judas? Sí, ya sé que se ahorcó y sus entrañas se desparramaron por la tierra, pero ¿qué fue lo que mató a Judas? Su debilidad, el amor al dinero. Le ofrecen dinero, fíjate qué curioso, le ofrecen dinero y es capaz de vender a Cristo, porque siempre fue ladrón, aunque vio milagros, aunque vio cosas y escuchó mensajes espectaculares, como era ladrón, en el momento en el que Satanás, utilizando a los líderes religiosos de la época, le ofrece algo que toca su debilidad, se convierte en una amenaza. Nosotros tenemos debilidades, muchísimas, tenemos carencia, y vamos a ver que como no trabajemos y las cuidemos, se nos convierten en una amenaza. Vamos a ver otro personaje. Por ejemplo, David, el dulce cantor de Israel, el hombre que compuso docenas, dicen que como 75 salmos aproximadamente. Yo estoy incluso convencido de que el Salmo 119, aunque no lleva el nombre, yo creo que también lo escribió David. Un hombre tremendo, un hombre que hacía correr ejércitos enteros. Un hombre que tocaba un arpa, no cantaba, no hacía nada, tocaba un arpa y los demonios salían corriendo y dejaban tranquilo por lo menos un tiempo al rey Saúl. Un hombre con una unción, algo tremendo. Este hombre era algo especial. Pero tenía una gran debilidad. Las mujeres. Era incapaz de ser fiel a una sola mujer. Él tenía su corazón dividido. Las mujeres fueron su ruina. Los problemas que tuvo después con los hijos de estas mujeres fueron tremendos. Y al final, el gran pecado de David no fue no ir a la batalla, sino el gran pecado de David fue no ir a la batalla y además, mientras sus soldados estaban jugando el tipo en el campo de batalla, se estaba acostando con la mujer de uno de los mejores soldados que más le amaba y más fiel era a él. Una gran debilidad que no supo superar y la debilidad se convirtió en una amenaza y la amenaza lo terminó llevando a la ruina. Y por la gracia y por la misericordia de Dios no murió, porque él sabía que por el pecado que había cometido, la ley decía que a ella y a él tenían que matarlos a pedradas. Pero Dios tuvo misericordia, se arrepintió, Salmo 51, pueden ver su arrepentimiento, y Dios lo perdonó. Pero tenía una debilidad, fortaleza, muchísima. Rey de Israel, rico, dulce cantor de Israel, una unción de Dios espectacular, un guerrero tremendo. No le tenía miedo a nada ni a nadie. Un hombre que se jugaba la vida por una oveja se jugaba la vida. ¿De qué se lleve la oveja? No, por una oveja se va detrás de un león y lo mata. Y por una oveja, por un cordero se juega la vida delante de un oso. Sí, un tío espectacular, un hombre increíble. Pero
tenía una gran debilidad, no la dominó y al final le dominó a él. El joven rico, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice el Señor, guarda los mandamientos. Dice, ya los he guardado todos. Todos los he guardado desde mi juventud. El Señor le dice, pero una cosa te falta. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y vienes y te conviertes en un discípulo mío. Se fue triste. Fortaleza, muchísimas. Puntos fuertes. Hombre rico, joven, religioso, creyente, espiritual, todo lo que quiera. Una debilidad. El amor al dinero. Igual que Judas, fue incapaz de obedecer al Señor. Ya sabía lo que tenía que hacer. Su punto débil se convirtió en una amenaza. Se va triste y nunca más la historia cuenta absolutamente nada de él. ¿Te das cuenta? ¿De qué sirve que tengamos tantos puntos fuertes si no trabajamos en las áreas que tenemos de debilidad? Lo fuerte está, gloria a Dios, ahí está. Pero no es en las partes fuertes en las que yo tengo que invertir y trabajar, sino en las partes que yo sé y el otro también conoce y que se pueden convertir en una amenaza contra nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuándo pecó David con la vecina? Cuando tenía 50 años. Lo que no hizo a los 20, ni a los 30, ni a los 40, lo hace a los 50 años de su vida. Ojo al parche. Otro personaje más, Lot. Sí, el sobrino de Abraham. ¡Sobrino de Abraham! Qué privilegio, ¿no? Es decir, mi tío, el amigo de Dios. Mi tío, el patriarca Abraham, el padre de la fe, el padre de Isaac, el hombre que dejó tierra, casa, familia, todo por salir en obediencia a un llamado divino. Yo soy el sobrino de él. Llega un momento que se tienen que separar, porque dice la Biblia que comenzaron a pelear los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y yo siempre me pregunté, digo, bueno, pero si tú has sido bendecido porque te has pegado a Abraham, porque tú no eras nada, y te has pegado a Abraham, y la bendición de Abraham te alcanzó a ti, y ahora tiene muchas ovejas, ¿cómo permites que tus jornaleros, que tus pastores te separen de tu tío? Tú estás loco. Por 4 ovejas y 4 cabras te vas a separar de este pedazo de hombre de Dios. Pues se separó. Y dice la Biblia que fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma y Gomorra. Se metió en la boca del lobo. Pero fíjate qué dato curioso que a mí me ha hecho siempre reflexionar. Fue poniendo sus tiendas, las tiendas de campaña. Pero cuando lo saca el Señor de Sodoma y Gomorra, no vive en una tienda, vive en una casa. Ya se estabilizó, echó raíces, ya tenía su cocina, sus muebles, su lavadora. Bueno, lavadora no. Tenía otras cosas. Llegan unos ángeles a la casa y le dice, sal corriendo porque Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Pero déjenme que les cuente algo antes de eso. Cuando él ya se va a Sodoma y Gomorra y sus hijas se enamoran de hombres de allí y echan raíces, la Biblia dice que unos reyes terribles, unos reyes que venían del norte, armados hasta los dientes, atacan Sodoma y Gomorra, lo secuestran, se lo llevan cautivo como un esclavo, a él, a las hijas, a la mujer, a todo. Se lo llevan cautivo, le van y le cuentan a Abraham, tu sobrino ha sido secuestrado, probablemente hoy lo maten, le hagan cualquier tipo de barbaridad. Abraham le dice a sus siervos, vamos a armarnos y vamos a recorrer el país de punta a punta, y atacaron de noche a 5 ejércitos, 5 reyes del norte, y los vencieron. Y dice la Biblia que salvaron la vida de Lot, la de sus hijas, la de su esposa. ¿Usted qué hubiera hecho? Te fuiste a Sodoma y Gomorra, el peor sitio de la tierra, te llevan secuestrado. Has tenido la gracia y la misericordia y la oportunidad del Señor de ser libre otra vez, de recuperar tus hijas, tu esposa, tus posesiones. ¿A dónde se tendría que haber ido Lot? Yo creo que se tenía que haber vuelto con su tío. ¿Sí o no? Mira, tío, perdóname, yo me equivoqué, yo me metí en la boca del lobo y yo me di cuenta que metí la pata. Yo me vuelvo otra vez contigo, me da igual las ovejas, las cabras, me da igual, yo quiero estar contigo y donde tú vayas yo voy. Como dijo aquella, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo iré, solamente la muerte nos separará la una de la otra, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Él tenía que haber dicho lo mismo, pero fue un cobarde. Después veremos por qué. ¿Se va a vivir otra vez a dónde? A Sodoma y Gomorra.
Va a decir, oye, pero es que tú no aprendes, chico. Tú no aprendes. Tiempo más tarde le caen 2 ángeles. 2 ángeles manda el Señor. Y le dicen, sal corriendo, porque todo esto que tienes y lo ves y lo que ves va a ser destruido. Y hasta que no salgas, no podemos destruir la ciudad. Se pega toda la noche en la casa. Sal corriendo si ya te lo han dicho. Pues a la mañana siguiente los ángeles lo agarran y le dicen que salgas ya, hombre, que te muevas, que vamos a destruir la ciudad. Y no miren atrás. Sale y la mujer, doña Lot, mira para atrás, ahí se quedó, convertida en estatua de sal, y le dice, sal corriendo, vete a aquella montaña allá arriba. Y él dice, no, hay un pueblecito aquí pequeñito, déjeme vivir aquí. ¿Pero qué dices, hombre? Llega a la ciudad, los habitantes de ese pueblecito pequeño como que no lo quieren mucho, no se fían de él. ¿Y saben dónde pasó el resto de su vida Lot y sus hijas? En una cueva. De vivir con el hombre de fe, como era Abraham, a vivir el resto de su vejez y de sus días en una cueva, como si fuera un animal. Y ya sus hijas estaban ya tan metidas en la cultura y en el espíritu de Sodoma y Gomorra que hasta son capaces de emborrachar a su padre y acostarse con él y tener hijos, lo cual en Sodoma y Gomorra eso era normal, como hoy en día hay ciertos y determinados pecados que son normales, pero dice Primera de Pedro, o Segunda, no recuerdo exactamente bien, que dice que el justo Lot afligía cada día su alma viendo la conducta depravada de Sodoma y Gomorra. Y entonces, ¿por qué no te vas? Si lo estás pasando mal, si ves las barbaridades que están cometiendo, los pecados que están cometiendo, ya el Señor te sacó una vez de aquí, te vuelves a meter en la boca del lobo, ¿por qué no te vas? Porque la debilidad de Lot era su familia. Era un hombre que no tenía autoridad en la casa. Le mangoneaban las hijas y la mujer. Probablemente él hubiera dicho, no, yo me voy con mi tío, pero la mujer dice, de eso nada. Aquí tenemos casa, aquí tenemos tierra, aquí tenemos cosas nuestras. Vivir con Abraham, tanta fe, tanto Dios para arriba, tanto Dios para abajo. Un día aquí, un día allá, el calor, el frío, en una tienda de campaña, de eso nada. Yo me quedo aquí. Y Lot dijo, bueno, cariño, lo que tú digas. Como esos hombres que dicen, sí, yo en mi casa tengo la última palabra. ¿Cuál es? Sí, cariño, lo que tú digas. Un pelele. Un pelele. En vez de ser el cabeza de su hogar, lo estaba pasando mal, pero para no tener problemas con las niñas ni con la mujer, a todo decía sí, y al final, ¿qué te sirvió? Perdiste a la mujer, tus hijas son un desastre y no te has muerto tú de milagro. Borracho, viviendo en una cueva, acostándote con tus hijas, no te da vergüenza, hombre. No te da vergüenza después de haber visto cómo Dios bendijo a tu tío, que podías haber estado al lado de él, y quién sabe si hasta tú podías haber hasta heredado parte de la fortuna de tu tío y lo has perdido todo por tu mala cabeza y porque fuiste una persona con una debilidad que era tu familia, tus hijas, tu mujer, y al final lo has perdido todo. ¿Se acuerdan aquel hermoso templo que había en Jerusalén? ¿Se acuerdan? Que hace 2000 años lo rompieron los romanos, que todavía no lo han levantado. Señor, mira qué templo, mira qué maravilla, mira qué preciosidad de templo. El Señor dijo, sí, pues mírenlo bien. No le dijo, saquen un par de fotos para que se acuerden lo que les estoy diciendo. Retengan esta palabra, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. La belleza del templo es la debilidad del templo. La belleza del templo es una amenaza porque esa belleza se la van a querer llevar los romanos, que se la llevaron y en el año 70 lo destruyeron. Cuidado con presumir de algo, porque ese algo se puede convertir en tu punto más débil y te puedes convertir en un ser tremendamente vulnerable. Cuidado con decir, no, a mí no me va a pasar eso, porque por ahí se leyó hace poquito, el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo me imagino que David nunca se le habrá pasado por la cabeza hacer lo que hizo, pero lo hizo. Yo imagino que Lot, cuando salió de Ur de los Caldeos, con su tío jamás habrá pensado que iba a perder a su mujer, su vida iba a ser un desastre, jamás, pero le pasó. Yo imagino que Judas, cuando fue llamado por el Señor, ni se le pasó por la cabeza traicionar a Cristo, pero lo hizo. Yo imagino que tantos personajes de la Biblia nunca pensaron hacer y cometer los pecados que cometieron, pero la realidad es que los cometieron. Sí, tocas el arpa muy bien, echas fuera a los demonios, vences a los gigantes, pero no has vencido
No has vencido tu debilidad privada y personal que nadie sabía hasta que ahora te hemos visto caer peor que un incrédulo. Y le dijo el profeta Natán, y por culpa tuya ahora los enemigos se están riendo de tu Dios. Porque tú habías levantado a Dios, tú habías puesto a tu Dios como un Dios de santidad, como un Dios que se merece todo lo mejor, y ahora tú has caído igual o peor que ellos, porque ellos caen por ignorancia, pero tú has pecado sabiendo lo que estabas haciendo, porque le has robado la única mujer a tu soldado y encima para tapar el pecado has mandado a matar a Urías y te has lavado las manos como si fueras Pilato. Y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque eres rey, pero en vez de ser un rey ejemplar, te has convertido en un rey déspota, que crees que porque eres rey puedes hacer lo que te da la gana. Como le pasó a aquel que también era rey y le dijeron, no entres al templo a ofrecer sacrificios al incienso porque no te corresponde. Usted es rey, Dios le ha dado una unción para esto, pero no para esto. No hizo caso, pum, le brotó la lepra en la frente y quedó leproso, viviendo en una casita miserable a las afueras de Jerusalén hasta que murió. Y detuvo la gloria de Dios, y dice cuando el Señor llama a Isaías, en Isaías capítulo 6, y el día que murió el rey Usías, vi yo la gloria del Señor. Es decir, hasta el mundo espiritual lo has cambiado. No solamente tú has cambiado, que se te ve porque ahora estás leproso, sino que también lo que no se ve, el mundo espiritual, por tu mal ejemplo, por tu mal testimonio, lo has cambiado y has cerrado el cielo, la bendición de Dios. Y hasta que no te mueras, el poder de Dios no se manifiesta otra vez. Porque ¿cómo se va a manifestar después de lo que has hecho? Entonces, mis queridos hermanos, como iglesia, ahora ya dejamos lo personal, ¿no? Ya que cada uno se mire a sí mismo, como dice la Biblia, pruébese cada uno a sí mismo, como iglesia. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Mire, hoy me mandó Alberto, el pastor, porque para mí Alberto es pastor. Me dice, mira, Manolo, te mando una foto. De vez en cuando me manda alguna. Me dice, hoy habéis llegado a 470,000 personas suscritas al canal de YouTube de Centro Evangélico Vida Nueva. Yo no me había dado cuenta. ¿Tú sabes lo que significa eso? En una isla que ni se ve en el mapa, en una iglesia normalita, gente sencilla como somos todos nosotros, tener 470,000 personas que le han dado ahí a me gusta y se han suscrito a un canal de una iglesia que tampoco es para tirar cohetes. Eso es una bendición tremenda, pero cuidado, que se nos puede volver en contra, porque son 470,000 que te están mirando y como metas la pata, se te van a caer encima. Así que por un lado, una bendición, pones el móvil, ahí hay miles de personas, el devocional, que si no sé qué, que si no sé cuánto, sí, cuidado, pero es que todo lo que se haga aquí se ve fuera. No somos una iglesia cerrada como la mayoría, con todo mi respeto. Aquí el que se sube aquí lo ven. Cómo entras, cómo sales, cómo hablas, cómo tocas, cómo no tocas, cómo hablas, cómo predicas, cómo no sé qué. El más mínimo fallo enseguida, ¡pum! Tú dices algo mal en la predicación y después cuando vas a los comentarios dices, pastor, usted dijo que eran 3,000 y resulta que eran 8,000. Usted dijo que era blanco y resulta que era negro. Te lo dicen así. Porque hemos abierto las puertas de la iglesia. Eso es una cosa tremenda. Saber que haces así y en ese momento te están viendo miles de personas. Eso es una fortaleza, eso es un punto fuerte tremendo de la iglesia. Sí. Pero, ¿y los puntos débiles nuestros? ¿Los puntos débiles? Yo estoy haciendo una lista. Claro, me aconsejaron que no la leyera. Algunos me dijeron, no la leas. Pero yo estoy haciendo una lista como pastor. Yo digo, por ejemplo, ¿no? Es una opinión mía, ¿no? Nosotros no somos una iglesia que se destaca por ser una iglesia hospitalaria. Sinceramente. No, 470,000 seguidores, no sé cuántos miles de personas en Facebook. Sí, muy bonito. Pero nosotros no somos una iglesia hospitalaria. No somos una iglesia que destaca por eso. Nosotros no tenemos un grupo tremendo de hombres espirituales, fervorosos. Todavía nosotros estamos en ese sentido en pañales. Las mujeres nos llevan la delantera, pero vamos, como de aquí a Lima. Las mujeres hacen así, se juntan aquí 100 mujeres como nada. Tenemos muchas carencias en la oración, en las misiones, en muchas cosas, en muchísimas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Nos lamentamos, nos quejamos, miramos a otros no, mire, yo le voy a dar 4 puntos. Si usted es capaz de recordarlos y si no, después vuelves a escuchar el mensaje y lo escuchas. Primero, reconocer. Eso es lo principal. Amenazas que tenemos en el horizonte. Esta es mi debilidad, estas son nuestras carencias. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, reconocerlas. Amén, hermanos. Porque si no las reconocemos, ¿cómo empezamos a trabajar en ellas?
¿Cómo empiezo yo a esforzarme por superar una debilidad, por superar algo que tengo en mi vida como iglesia, como pastor, como obrero, como músico, como lo que sea, como marido, como esposa? ¿Cómo hago? Reconocer. ¿Usted lo reconoce? Sí, hermano, es verdad. Mire, yo no oro mucho. Yo no conozco mucho de la palabra. Mire, yo no soy muy hospitalario. A mí no me gusta llevar a nadie a mi casa. Mire, bueno, gloria a Dios, por lo menos ya hemos dado un primer paso. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero ojo. Reconociendo no se cambia. ¿Cuántas veces hemos hablado con una persona en la calle que está metido en la droga, tirado en la calle, y le ofreces ayuda, un centro, no sé qué, y te dice, sí, yo estoy muy mal, yo perdí a mi mujer, y perdí mi familia, y perdí mis hijos, y entonces, pero yo no. Entonces reconocer es importante, pero no es suficiente. Lo segundo, querer cambiar. ¿Amén? ¿Usted quiere cambiar? No. Bueno, entonces, querer cambiar, y cambiar no es fácil, ¿eh? De espiritual a carnal no cuesta nada, ¿sí o no? De espiritual a carnal, en segundos. Pero construir, edificar, lleva años. Fíjense qué términos más diferentes. Dijo el Señor, sea la luz, instantáneamente fue la luz. Es decir, vemos el poder creativo de Dios en Génesis 1. ¿Por qué no dijo el Señor, sea la iglesia? Y de repente, ¡fum!, miles de personas convertidas, pastores, misioneros, iglesias por aquí, iglesias por allá, seminarios. ¿Por qué no dijo, sea la iglesia? No, dijo, edificaré mi iglesia. ¿Y cuánto tiempo lleva? 2000 años. ¿Por qué? Porque el acto de la creación fue instantáneo. La luz, todo fue instantáneo. La iglesia está siendo edificada cada día, siendo tratada por el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo sea la luz nunca se va a rebelar contra Él. Cuando Dios dijo sea esto, sea aquello, esas cosas inanimadas que Él creó no se pueden rebelar contra Él porque no tienen voluntad propia. Pero nosotros sí tenemos voluntad propia. Y entonces podemos reconocer, pero no queremos cambiar. Y cuando alguien no quiere cambiar, dice, mira, yo soy así. A mí si me quieren, yo soy así, y mi padre fue así, y en mi casa yo he sido así toda mi vida, y yo soy así. Pues ahí te quedas. Amenazas ante ellas, ante las debilidades, reconocer. Segundo, querer cambiar. Tercero, pedir ayuda al Señor. Amén, hermanos. ¡Ay de mí!, decía Pablo, ¡ay de mí! Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Miserable de mí, decía Isaías, que siendo hombre inmundo de labios, habito en pueblo, ¿verdad? Inmundo de labios y he visto tu gloria. Bueno, gloria a Dios, buscar ayuda al Señor. Señor, yo tengo este problema. Soy celoso, soy envidioso, soy orgulloso. Señor, soy impuntual. Señor, no soy todavía un hombre, una mujer, una persona espiritual. Pierdo la paz en 5 minutos. Me emociono con algo y a la media hora ya no quiero saber nada del tema. Es decir, pídale ayuda al Señor, pero dígaselo concretamente. No sea tan general en la oración. Señor, cámbiame, no, un momento. ¿En qué quieres que te cambie? ¿Se acuerdan ustedes la pregunta que el Señor le hizo al paralítico del estanque de Betesda? Juan capítulo 5. ¿Alguien se acuerda por casualidad? A ver, piensen, voy a dar un poquito de tiempo. ¿Qué pregunta le hizo el Señor al paralítico del estanque de Betesda, Juan capítulo 5? ¿Perdón? ¿Quiere ser sanado? Con todo mi respeto digo esto, que pregunta un poco fuera de lugar, ¿no? Es como ir a un hospital, un señor se está muriendo y dice, ¿usted se quiere curar? Y dice, no, quiero un polvorón. Claro que me quiero curar. ¿Por qué le preguntó? ¿Es que acaso hay gente que no se quiere curar? Sí. Ya se lo he contado ya a ustedes un montón de veces. Claro, ya le he contado tantas cosas que ya no sé qué cosas nuevas contarle, ya he contado todo. Pero en La Coruña, en Galicia, me invitaron a predicar una vez en un salón de actos. Se juntaron un montón de iglesias y yo tenía que predicar allí. Y delante de mí, en la primera fila, había un ciego. Y ese día había un ambiente, una cosa tan linda allí que yo digo, yo creo que esta noche el Señor va a hacer milagros aquí dentro. Y me animé. Y le hice pasar a la gente adelante y me acerqué. Al primero que fui a por el ciego.
Yo estaba convencido que esa noche orábamos y Dios le abría los ojos al ciego. Estaba convencidísimo, no tenía la más mínima duda, por lo menos esa noche. Y me acerqué a él y le dije, Dios le bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Escuchó la palabra? Sí. Voy a orar por usted. ¿Quiere que el Señor le sane? ¿Usted cree que Dios le puede sanar esta noche? Y me dice, sí, yo creo que Dios me puede sanar esta noche. Me puse de contento tú, porque claro, yo lo creía, la iglesia lo creía, él lo creía, bueno, pues ya está. Y le digo, pues qué bueno que usted crea que Dios le puede curar. Gloria a Dios. ¿Quiere que oremos por ti para que el Señor le sane? Y me dijo, no. Yo digo, uy, no me habrá entendido. Pero usted no me dijo que cree que Dios le puede sanar. Sí. ¿Quiere que oremos por usted para que Dios lo sane? No. Yo digo, pero ¿esto cómo es? Pues ¿cómo puede ser? Y le digo, ¿pero por qué no quiere que ore? Pues ya casi me puse triste, ¿no? Digo, ¿pero por qué no quiere que ore por usted? Anda, déjame que ore por usted, anda. Y me dice, porque soy el presidente de la ONCE, de los cupones de los ciegos. Y si Dios me sana, pierdo el trabajo. Esto no es una broma, esto me pasó a mí en La Coruña hace un montón de años. Y yo dije, ¿será posible que este hombre, por no perder el trabajo, no quiere que Dios lo sane? Bueno, hay gente que no se casa para no perder la paga. Sí, ríense. Sí. Pero hermano, ¿usted sabe que no está bien lo que está haciendo? Sí, pastor, es verdad, tiene razón, nos tenemos que casar. Bueno, pues venga, vamos a casarnos. No, pastor. ¿Pero por qué? Es que yo si me caso pierdo la paga. Lo triste es que después se van a otra iglesia y el pastor le hace un simulacro de boda y siguen viviendo juntos como pareja de hecho, supuestamente con la bendición de Dios. Del mío no sé de qué Dios, pero dice que tiene la bendición del Señor y del pastor. ¿Qué te parece? Reconocer, querer cambiar, pedir ayuda al Señor y número 4, superarlo. No estar toda la vida, yo no puedo con esto, esto me domina, yo llevo muchos años con él. Da igual, no importa cuánto tiempo lleve. ¿Quieres ser sanado, sí o no? Señor, es que cuando yo, como soy paralítico, el otro es ciego, pero corre como un lince. El otro es mudo, pero cuando corre, corre. Pero es que yo no puedo correr. ¿Quieres ser sanado, sí o no? Levántate, hombre, toma tu lecho y camina. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí botado? Y le dice, ¿alguien sabe? 38 años. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que los que estaban allí, que dice que era una multitud, lea Juan 5 para que vea, vieron al paralítico sanado y ninguno le dijo al Señor, Señor, sana a mí también, Señor, cura a mí también? Ninguno pidió ser sanado, ninguno. ¿Será que ya se habían acomodado a vivir allí? ¿Será que ya dijeron, bueno, mira, yo soy así y ya me quedo así? Pues probablemente, porque de toda la multitud de enfermos que había en el estanque de Betesda, solo sanó a uno. Los demás no le prestaron ninguna atención al maestro, que podían haber sido sanados también, pero no pidieron ayuda, no quisieron superar su problema y allí se quedaron. ¿Qué les parece? Nosotros hoy en día vivimos en una sociedad que nos presiona. Y el Señor, por otra parte, también nos está presionando. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay culto que Dios no hable. ¿O no les pasa a ustedes? Porque claro, cuando yo predico, también me predico a mí mismo. Y la mejor manera de aprender es enseñando. Y cuando yo predico y medito en estas cosas y después digo, bueno, voy a tomar unos apuntitos, unos versiculitos para llevar esto a la iglesia, esto ya ha trabajado el Señor en mi vida. Y yo me veo con 60 años, que voy a cumplir ahora el 2 de octubre, por si quieren regalar algo. Mire, a mí no me estoy regalando nada, ese rollo. Pues yo digo, ¿cómo con 60 años yo todavía tengo esto? ¿Ya? ¿Cómo puede ser que yo todavía me enfade con Elena? Si llevamos 40 años juntos. ¿Y cómo puede ser que una cosa que me pase y pierdo ahí y después digo, pero, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que todavía con la edad que tenemos y los años, porque yo llevo ya casi más años convertido que antes de convertirme al Señor, ¿verdad? Tengo 60, llevo 40 años de pastor, más 3 que tuve en el seminario, pues llevo más de media vida en Cristo, ¿no? ¿Y cómo es posible que todavía uno con tanto tiempo en el Señor, otra cosa, mañana cuando oigan el devocional es el 400, me di cuenta hoy, mañana es el devocional 400 devocionales yo he dado.
Qué paciencia ha tenido la gente, ¿eh? Después de 400 mensajes, tenemos más de 1.600, Anderson, si se sabe, tenemos más de 1.600 predicaciones en nuestro canal de YouTube. ¿Saben lo que son más de 1.600 predicaciones en un canal? Que si los vieras todos, uno al día, te faltarían años para terminar de ver todo eso. ¿Y cómo es posible que todavía tengamos entre nosotros carencias? Y bueno, ya quitándolo entre nosotros, hasta uno mismo cuando se mira dice, ¿no será posible esto? ¿Hasta cuándo tendrá uno que pelear con esto? Gente que lleva a lo mejor un montón de años en el Señor y todavía le cuesta orar. O todavía le cuesta decir, bueno, voy a estudiar hoy una horita la Biblia. Y no pueden, son incapaces de estudiar media hora o 3/4 de hora la Biblia. Pues en esas debilidades que creo que todos reconocemos tener, es donde tenemos que trabajar. Porque sería absurdo, y lo digo para la gloria de Dios, que yo ahora diga, hermano, yo es que no sé predicar, a mí me da miedo subir a un púlpito. Eso es ridículo, eso ya no pega. Eso es una falsa humildad. Ya en lo que hemos llegado y hemos aprendido y hemos superado y vemos que el Señor nos ha usado, gloria a Dios, sigamos ahí, porque ahí pisamos fuerte. Pero es que yo creo que el Señor nos quiere llevar a otros terrenos. Yo creo que el Señor dice, pero es que hay más. No te quedes aquí, es que hay más terreno por conquistar. Y ya has conquistado una parcela y parece como aquel de la Biblia, un personaje llamado Sama, muy poco conocido, hay 2 versículos en la Biblia nada más, que dice que él tenía un pequeño terreno de lentejas. ¿Conocen la historia? Chiquitito, un terreno pequeño, no era un latifundio, sino un pequeño terreno de lentejas. Y cuando vinieron a quitárselo, dice que él peleó de tal manera que cuando venció a los enemigos, se le quedó la espada pegada en la mano. La espada era como una proyección del brazo, se le quedó pegada la mano a la espada. Y se jugó la vida por un pequeño terreno de lentejas. Pero es que a nosotros Dios nos ha dado tanto campo, tanto terreno, tantas áreas, tantos lugares. Como decía el pastor Walter, que contó una anécdota que yo ni me acordaba, cuando allí en el Museo del Templo en Jerusalén, un señor de México, de no sé dónde era, reconoció la voz que había oído por años en el canal de YouTube. Es decir, hay un montón de cosas que el Señor nos ha permitido disfrutar y tenemos, son nuestras, están ahí para la gloria del Señor. Dios nos ha honrado y nos ha bendecido y hemos sembrado con lágrimas y con regocijo estamos cosechando. ¿Cuántos dicen amén? Y poder decir a 2 hermanos, mira, vaya, el otro día mandamos a un matrimonio de México a la otra punta de México para que visitara un grupo de hermanos que quieren también trabajar con nosotros y constituirse iglesia. ¿Eso cuándo íbamos a pensar nosotros en esas cosas? ¿Cuándo? Nunca en la vida. Cuando estábamos encerrados aquí 2-3 meses aquí en este lugar que decíamos, ¿pero a quién le estoy predicando yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí mi hija y Miriam y Elena aquí? ¿A quién le cantamos? ¿A quién hablamos? Si no había nadie. Y un día y otro día y otro día. Y Dios nos ha honrado. Pero ojo, eso no significa de que todo lo estemos haciendo bien. Eso no significa de que ya tenemos todo superado y controlado. Tenemos como iglesia, como ministerio muchas carencias. Muchas carencias. Tenemos una necesidad brutal, urgente de obreros. Aquí predican en la iglesia 2, 3, 4 tal vez. Que tenía que aprender a predicar 15 o 20 hombres en la iglesia, hombre. Y el pastor que se vaya un año a donde quiera, que Dios lo lleve a la Conchinchina y que disfrute y que el Señor lo use allí. No se preocupe, aquí hay 20 hombres que son leones. Y termina uno y sube otro, y termina uno y sube otro. Y aquí te cubrimos las espaldas ya un hombre con 60 años que se vaya tranquilo por el mundo, hombre, a predicar la palabra, que es lo que siempre ha soñado. Usted no se preocupe, aquí hay 20 hombres que le van a cubrir las espaldas. Olvídese de lo económico, olvídese de la alabanza, olvídese de eso, hombre. No hay eso, no hay todavía. No hay ese grupo de 15, 20 hombres como leones, ¿verdad? Ahí, en primera línea. Es una carencia que tenemos, ¿verdad? Músicos, teníamos que tener 200 músicos y hacer cuadrantes. Hoy le toca esto, hoy le toca lo otro, 30 baterías, 40 trompetas, 8 guitarras. Siempre estamos los mismos, y parece que los demás dicen, bueno, está Edison, está Priscila, está Manolo, está Fulanito, y los demás como, no, hombre, no. Hasta ya con 60 años tocando la guitarra en un púlpito, hombre. O siempre los mismos. Tenía que haber 20 músicos. Nadie quiere aprender a tocar la guitarra aquí. Nadie quiere aprender a tocar una batería, un piano, a cantar, a alabar a Dios. ¿Por qué no hay gente que tenga una desenvoltura brutal para dirigir una alabanza y no ahí, ¿verdad?
Tenemos carencias en eso también. Maestras de escuela dominical, que las pobres se pierden un montón de cultos. Teníamos que tener un montón de maestros, que todos siempre son mujeres. Es curioso, ¿no? ¿Y dónde están los hombres maestros que enseñen a los niños? En esta época en la que hace falta la figura paterna y la figura de los hombres, como nunca antes en la iglesia y en los hogares, ¿verdad? Tenemos muchas carencias, hermano. El Señor nos ha bendecido mucho, ¿sí o no? Pero también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cambiar, que nos ayude a madurar, que nos ayude a crecer. Y el Señor tiene tremenda misericordia de nosotros, pero el Señor yo creo que nos está empujando y nos está empujando y nos está pidiendo mucho más de todos y cada uno de nosotros. Y uno no va a durar toda la vida. Y quiero terminar diciendo algo que para mí es fundamental. Sabemos hoy por hoy quiénes predican aquí o en el puerto. Sabemos hoy por hoy quién lleva el tema de los jóvenes, las alabanzas, los músicos, quiénes están arriba en los controles, en la cámara, quiénes están en la escuela dominical. Sabemos más o menos. Pero la pregunta es, la reflexión es la siguiente. Si nosotros como padres, como adultos, ¿vale? Como adultos, no superamos nuestras debilidades, ¿saben quién las van a heredar? Los chiquitos que están hoy en día en la escuela dominical, los que están corriendo por la iglesia. Es decir, si yo no soy espiritual, yo no puedo pretender que la próxima oleada, la próxima camada de líderes o de jóvenes o de músicos o de predicadores o llámalo como quieras, sean más espirituales que el que tuvieron. Es decir, no podemos pretender que Benjamín, que Isaac, que Jeremías, que los niños y las niñas de la iglesia, ¿verdad?, sean más espirituales que los jóvenes que actualmente hacen los cultos en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay como eslabones intermedios. Están los mayores, los adultos, digamos que están los jóvenes, los adolescentes, los niños. ¿Quién aprende de quién? ¿Quién aprende de quién? ¿No dice la Biblia que en los últimos tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne? Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, no dice, no, quítense ya, que ustedes ya están carroza, ya están viejos, que entren los jóvenes. No, sobre ancianos y sobre jóvenes. Y hace así el Señor y dice, juntos, de la mano, trabajando, pegados uno al otro. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos está diciendo que nosotros los adultos, de alguna manera, hemos sido un ejemplo, un estímulo, por nuestra experiencia, por lo que sea, pues a los que vienen detrás de nosotros, que son los jóvenes. Pero ¿y los jóvenes son el punto de referencia de quién? ¿De Pepita? ¿De Luis? ¿Mío? No. Ustedes, los jóvenes, son el punto de referencia y el botón de muestra de los niños que están ahora en la escuela dominical. Y entonces lo que queremos o deberíais anhelar y pedir al Señor es que esos que vienen, que están ahora salta y brinca y suben y bajan, que esos que están ahora ahí, dentro de 4, 5, 8, 10 años, si estamos aquí y Dios lo permite, sean más leones, más valientes, más guerreros y más atrevidos que nosotros, o que en este caso de ustedes. Y eso es lo que dice la Biblia, pasar el testigo, pasar la bendición de generación en generación, ¿verdad? Abraham toma a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a José, ¿verdad? Elías, Eliseo, Moisés a Josué. Pero el problema es cuando se rompe el eslabón. El problema es cuando dice, bueno, ¿y si pasa algo? ¿Quién se va a encargar de todo esto? Me pasó algo antes de ayer. Quisimos llevar al pastor Walter y a su esposa a las Cañadas del Teide para que lo vieran. Paramos en una gasolinera subiendo la Esperanza a la izquierda. Allí tomamos café. Comenzamos a subir rumbo al Teide. Pasamos esa recta muy larga que hay por ahí por la altura de los rodeos. ¿Saben lo que estoy diciendo, verdad? Llegamos al pueblo de la Esperanza. Y ya casi saliendo del pueblo de la Esperanza, yo voy conduciendo un coche. Priscila y Matías iban en el otro con Miriam. Los pastores venían con nosotros. Y hay un momento en el que yo muevo la dirección un poco y veo que está como una piedra. Y digo, uy, qué cosa más rara. Se había encendido una luz en el tablero, pero pensé que era una bombilla. Cuando quise girar, la dirección no giraba. Se partió una correa, que es la que mueve
¿verdad? Pues el alternador, la bomba de agua, el servofreno, etcétera, etcétera, y me quedé sin dirección. Si unos cuantos metros más allá, yo confiado, hubiera entrado ya en las curvas, sabes que hay un montón de curvas, las raíces, las lagunetas, hasta llegar al Teide, ¿nos matamos? Mi padre en Venezuela le pasó exactamente lo mismo, con la diferencia de que mató a un hombre. Mi padre perdió el control del coche porque se le bloqueó la dirección, se fue contra una pared y en Venezuela, no recuerdo exactamente el lugar, mató a una persona y estuvo un tiempo detenido porque se le partió la dirección. Dios tuvo una misericordia de nosotros increíble. Si eso, en vez de pasarme en ese pueblecito que uno va despacio, eso me llega a mí a pasar viniendo, por ejemplo, el otro día del sur, a 120 o a lo de la que da uno, y yo entro confiadamente en una curva y me quedo sin dirección, este que les está predicando esta noche la palabra estaría ahora mismo con el arcángel Gabriel. Así de claro. Dios tuvo misericordia. Todos y cada uno de nosotros somos vulnerables. Tenemos puntos fuertes y tenemos puntos débiles. Si hemos llegado juntos a trancas, a barrancas, de una manera u otra, hasta aquí, es porque el Señor tiene un plan con todos y cada uno de nosotros. Trabajemos en las áreas débiles de nuestra vida, puesto que las fuertes ya están ahí, gracias al Señor. Trabajemos en las partes débiles de nuestra vida, como marido, como esposa, como hijo, como pastor, como iglesia, como líderes, etcétera. Y entonces vamos a poder ver cómo el Señor nos va a llevar a otros terrenos y vamos a poder ver mucho más la gloria del Señor en nuestra vida que la que hemos visto hasta el día de hoy. Les dejo como tarea, sin que nadie le vea, sin que nadie se entere, coja un papel y un lápiz esta noche y comienza a apuntar tus puntos débiles. ¿Vale? A lo mejor son 3, a lo mejor no tienes. A lo mejor son 8, 10, 20, da igual. Doblas el papelito. Te pones de rodillas como aquel que fue con aquellas cartas a la presencia del Señor y le dijo: Señor, este soy yo. Esto no lo sabe nadie. A mí me ven allí arriba, pero tú sabes que yo soy este soy yo. Yo no soy el que canta. No. Yo no soy el que predica. No, el verdadero yo es este que está aquí. El viejo hombre, la carne. Señor, ayúdame antes de que termine el año. Si tengo 8, que se me quede en la mitad, ¿verdad? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y trabajemos este mensaje. Este mensaje tiene 2 partes. Una parte que se has puesto hoy desde el púlpito y otra parte personal que nos corresponde hacer a nosotros. Pero no cierres tu corazón a esta palabra de advertencia, de exhortación, porque yo creo que el Señor hoy nos está hablando de una forma tal vez diferente, distinta. He puesto algunos ejemplos bíblicos para que veáis cómo una debilidad no conquistada y tratada puede ser la ruina de un gran hombre de Dios como Lot, como David, etcétera, etcétera. Señor, en esta noche tu palabra nos ha hablado, nos has confrontado y nos humillamos delante de tu altar y te pedimos, Señor, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a superar las debilidades, los puntos débiles por donde el enemigo se puede meter. Guárdanos, Señor, y que nos tomemos en serio esta palabra, porque nos jugamos mucho. Por eso te pedimos, Señor, danos fuerzas. Primero, para reconocer lo que tengo que reconocer. Pon en mí ganas de cambiar y de dejar eso que yo sé que está ahí. Que te pida ayuda con toda mi alma y con todo mi corazón a ti. Y que pueda de una vez por todas, para siempre,